Hola, buenas noches chicas, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos por este medio. Bueno, las que quieran nos pueden ir dejando sus comentarios, los vamos a estar leyendo, pueden dejar un saludo si quieren. Les agradezco un montón por poder compartir este tiempo, por tomarse este tiempo para charlar juntas. Sé que cada una, más allá de que estamos en este tiempo de cuarentena, tenemos nuestras obligaciones y tenemos distintas cosas que tenemos que hacer, pero estamos también apartando este tiempo para conocer más de Dios, ¿sí? Como pusimos en la invitación, en las redes, a través de WhatsApp también. Y para charlar un ratito, porque a mí me gustaría que hoy podamos aprovechar a charlar, la charla de hoy tiene un formato un poquito distinto, ya como se habrán dado cuenta no hay otra invitada, estoy yo de invitada. Vamos a charlar. Hola Irma, ¿cómo estás? Vamos a charlar un ratito así con las que quieran, digamos, y les voy a dejar una consigna, una pregunta, ¿sí? Hoy estaba hablando con mi esposo y le decía, bueno, le quiero preguntar algo como para que podamos interactuar un ratito. Y se me ocurrió esta pregunta con tanta cuarentena y demás. ¿Cuánto hace que no te pones un par de zapatos? Y parece graciosa la pregunta, ¿no? Pero tal vez muchas depende de la actividad que estamos realizando. No tenemos tanta necesidad de salir mucho y demás. Otras que continuaron con su trabajo sí lo tienen que hacer. Pero bueno, yo en las transmisiones, como vos me ves, salgo maquillada, salgo bien vestida, pero siempre estoy en zapatillas. Y hoy me reía un poco de mí misma, ¿no? Y les quería dejar esta consigna. Hola Zuli también, Analía, gracias chicas por conectarse. ¿Cuánto hace que no te pones un par de zapatos? Esa es la pregunta. Así que nos podés dejar en los comentarios, nos podés mandar por el WhatsApp también, ¿sí? Y bueno, la idea era interactuar un poquito entre todas. Bueno, quiero saludar a algunas chicas que ya antes de que empiece la transmisión me mandaron por WhatsApp que nos estaban viendo. Las hermanas de Grabchen, Tan Mariela, Elena, gracias por compartir este tiempo también. Nos avisaron que estaban con mate y tortas fritas, así que bueno, la próxima van a tener que convidar. Pero gracias también a cada una por poder compartir este tiempo. Hola Mari, ¿cómo estás? Estoy viendo que se están conectando. Como les decía, la Analía dice que da clases en pantuflas. Muy bien, Anita. Sos una de las mías. Muy bien. Y como les decía, le escribí en el chat para las que lo pudieron ver. Sí, tal vez se corta internet porque ya hace un tiempo que venimos teniendo algunos problemitas, se han intentado solucionar, pero bueno, lamentablemente tenemos esos cortes. Te invito a que por favor te quedes o vuelvas a reiniciar la página de Facebook, vuelvas a entrar a Facebook, porque la transmisión va a seguir. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Dice que ayer se puso la primera vez zapatos, Eugenia. Hola Inés desde San Nicolás, un abrazo. Inés, gracias por compartir con nosotras. Así que bueno, Eugenia reconoce que recién ayer se puso un par de zapatos. Buenísimo. Bueno, yo por ahí, no sé si zapato, por ahí zapatilla más de vestir me puse, pero zapatos la verdad que hace rato que no uso, los usa mi hija para jugar. Irma dice que desde que empezó la cuarentena que no se pone zapatos, así que chicas me parece que estamos todas medias parecidas y estamos dejando algunos hábitos de estética de costado, ¿no? Pero bueno, estamos compartiendo. Yo estoy con mi tecito porque estoy con un poquito de dolor de garganta y un poquito de tos, así que me vas a ver a cada rato con mi tecito. Gracias a todas las que se están sumando, las que están compartiendo también. Vamos a tomarnos este tiempo también para, como las invité desde el principio, ¿no? Para poder compartir la palabra del Señor, para poder charlar también de algunas cuestiones que yo sinceramente sentí muy fuerte de parte del Señor que las tiene que compartir. Ahí Inés nos comparte también que este año solo usó zapatillas, así que bueno, somos varias. Y quería también compartir esta palabra porque creo que es un tiempo donde estamos por ahí compartiendo eh, muchos sentimientos y muchas emociones muy fuertes, ¿sí? A través de todo lo que estamos viviendo. Estamos atravesando por momentos muy duros desde lo emocional. Todos estos días estuve escuchando que la salud no se compone solamente por digamos, la vitalidad física, sino que tiene que ver también con nuestra salud emocional, con nuestra salud
social, es decir, vivir en un ambiente que nos sintamos seguros, que estemos bien. Y quería charlar algo que aprendí hace bastante tiempo y Dios me lo refrescó ahora en la palabra, ¿sí? Si vos tenés tu Biblia o tenés una anotadora ahí a mano, yo te invito a que busques Primera de Reyes, capítulo 19, ¿sí? Les quiero contar que este video va a quedar subido después a YouTube, así que lo podés compartir desde acá o lo podés compartir de YouTube, porque por ahí algunas mujeres, por ella me han comentado que ellas no usan Facebook, entonces lo pueden compartir por ahí desde ahí. Y la palabra que yo te quiero compartir, como decía el título de la placa, es ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Y ahora qué? Porque estamos en un tiempo donde no sabemos cuándo va a terminar ni cómo va a terminar este periodo de cuarentena, que ya la palabra cuarentena me parece que no se aplica porque cuarentena tiene que ver con 40 días, que es un término tomado de la Biblia, lo escuché el otro día también, y en realidad ya vamos más de 100 días de esta cuarentena, que entendemos que es lo que las autoridades vieron que era lo que había que hacer, pero estoy viendo mucho y también lo experimenté en muchos momentos. Ustedes saben, muchas saben que más allá de este periodo de aislamiento, personalmente he pasado varias situaciones muy tristes. Falleció mi mamá en este tiempo. Algunas lo saben, otras no, pero mi nena estuvo con una parálisis facial del lado izquierdo, que gracias a Dios está completamente sana. Quiero dar testimonio del poder de la oración también, pero fueron muchas situaciones que me trajeron mucha tristeza y me siguen trayendo mucha tristeza, pero en medio de todo eso yo siempre le pido al Señor que me dé una palabra para lo que estoy viviendo, ¿no? Y el Señor me recordaba esta palabra de Primera de Reyes 19, como te decía recién, que tal vez si no tenés ahora para anotar, después puedes volver a ver el video, pero no te pierdas lo que Dios quiere decirte en esta noche, porque sé que el Señor nos va a hablar a muchas, como me habló a mí primeramente para prepararlo y para compartirlo, nos va a estar hablando a muchas de nosotras con esta palabra, ¿sí? Gracias a todas las que se las que se empezaron a incorporar a la charla. Gracias, Celia, por compartir. Y como te decía, vamos a compartir acerca de Primera de Reyes 19. En este capítulo de la Biblia nosotros vemos a un profeta de Dios que se llamaba Elías, que era un hombre, hola Laurita, yo sigo saludando, que era un hombre que hablaba de parte de Dios y que era un hombre lleno de la presencia de Dios, ¿sí? Si nosotros leemos los capítulos anteriores, Elías era un hombre que Dios lo usaba mucho para hacer milagros, que se había enfrentado a un montón de personas que estaban en contra de Dios y Dios le dio victoria y mostró su poder a través de él, pero llega un momento donde Elías estaba agotado, estaba cansado, emocional, espiritual y físicamente, ¿sí? Ahora vamos a ver el trato precioso de Dios con él, ¿sí? Y creo que es el trato que Dios quiere tener con nosotras ahora. En medio de ese momento tan difícil, dice la Biblia en el primer versículo de Primera de Reyes 19, cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel le mandó un mensaje a Elías para que le dijeran: que los dioses me castiguen y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo que tú hiciste con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, a la región de Judá, y allí dejó a su criado y se internó en el desierto. Yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse. Exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Y ahí el relato nos empieza a decir cómo Dios le empieza a responder a Elías. ¿Sí? Elías estaba aislado, estaba solo, pero también estaba en crisis. Había juntado esas dos situaciones. Su crisis lo había llevado a aislarse. Hola Norma, ¿cómo estás? Gracias por compartir con nosotras también. Su crisis lo había llevado a estar en un grado tal de desesperación que él, como leímos recién, hasta le pide a Dios que prefería morirse que seguir viviendo en esa circunstancia. Y vemos en este hombre de Dios que a pesar de sus grandes batallas espirituales estaba agotado, estaba cansado y necesitaba
que Dios lo restaure y que Dios le muestre qué era lo que quería para él en ese tiempo, ¿sí? Dios quiera que cuando leamos, hayamos leído estas palabras no sea como vos te encuentres, pero tal vez sí sintamos un desánimo muy fuerte, sintamos que tal vez no estamos pudiendo ver cosas buenas hacia adelante, no estamos pudiendo ver un norte, no estamos pudiendo ver qué va a hacer Dios en medio de todo esto que nosotros estamos viviendo. Y vemos que algo que le afectó a Elías, lo primero que dice es que le afectó lo que él escuchó. Lo que él percibió con sus oídos, esa amenaza de esa reina que se llamaba Jezabel, hizo que Elías tenga miedo, ¿sí? Y hoy, chicas, tenemos que cuidarnos mucho, cada una de nosotras, cuidar nuestra salud integral, como decía al principio, de lo que estamos escuchando, ¿sí? Hoy estamos inmersas en una cantidad de información que no todo es verdad, ¿sí? No todo es real, y hay mucha gente presuponiendo qué es lo que va a pasar, y el problema es cuando nosotras le creemos a esas personas, cuando nosotros creemos que esos pronósticos negativos van a suceder, porque ahí es donde nuestra mente y nuestro corazón, como vemos en la vida de Elías, se empieza a llenar de desesperanza, se empieza a llenar de falta de fe, se empieza a llenar de angustia, ¿sí? Y todas esas emociones que tal vez estamos viviendo y ese desánimo se empieza a profundizar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de que las amenazas que hoy escuchamos, de que los pronósticos que hoy escuchamos no hagan decaer nuestra fe, ¿sí? Elías estaba completamente agotado. En el versículo 4 le dice a Dios: yo prefiero morirme que seguir viviendo de esta manera o seguir viviendo esta situación, ¿no? Elías había perdido toda esperanza, ¿sí? Pero en medio de eso, Dios tenía un plan completamente diferente. Ahora, ¿qué hace Dios con él en ese tiempo? Dios no lo reta, Dios no lo juzga, Dios no lo trata con dureza, todo lo contrario. Dice en el versículo 5 que se aparece un ángel y le da comida y le dice que se alimente, ¿sí? De esa comida que le estaba sirviendo. Después, en el versículo 7, en el 6 dice que él se volvió a dormir, y en el versículo 7 dice que el ángel otra vez le habló, por segunda vez Dios le dice, hace exactamente lo mismo, y le dice: levántate y come porque te queda un largo camino, ¿sí? En esta versión dice que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías, en su mente y en sus emociones, creía que todo se había terminado, que esa crisis que estaba viviendo se iba a llevar su vida. Pero Dios le dice: levántate, come, descansá, porque tenés un camino por recorrer. Y sinceramente esta palabra a mí me alentó muchísimas veces en momentos muy duros, muy difíciles, que me tocó atravesar, donde realmente me sentía muy angustiada, muy preocupada por muchas situaciones, y creo que lamentablemente es la situación en la que muchos hoy nos encontramos, ¿sí? Con esa desesperanza de no saber qué va a pasar, pero en medio de esa desesperanza, en medio, perdón, de todas esas voces negativas, en medio de todos los mensajes de destrucción que por ahí estamos escuchando, ¿sí? En medio de todo eso, Dios nos dice que comamos y que descansemos. Y cuando yo leí esta palabra, automáticamente mi mente, y yo creo que fue el Espíritu Santo, no mi mente, Dios me trajo el Salmo 23, donde él dice donde David dice que Dios como pastor nos cuida, nos hace descansar, nos lleva a verdes pastos para alimentarnos, y Dios nos da ese descanso que nosotros necesitamos. Tal vez en este tiempo necesitemos dejar que Dios esté dándonos ese reposo, ese descanso, ¿sí? Tal vez necesitemos que Dios nos alimente con su presencia, ¿sí? Y nosotros alimentarnos con su palabra. Nosotros empezar a comer más de la palabra de Dios, empezar a llenarnos más de la palabra de Dios. Porque frente a todo lo que escuchamos y frente a todo lo que vemos, tenemos que tomar ese alimento, como lo tomó Elías de manera física, tomó ese alimento y ese descanso. Nosotros de manera emocional y espiritual tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y tenemos que descansar en Dios, ¿sí? Tenemos que saber
que en medio de todo esto Dios está con nosotros, ¿sí? Y hay algo que el Señor le dice, ¿sí? En el versículo 15, Elías le sigue hablando y dice que hay una manifestación muy grande desde la naturaleza, que se ven terremotos, que se ven vientos y demás, pero Dios le habla en ese agotamiento que él tenía, Dios le habla de una manera dulce, ¿sí? En el versículo 12 dice que como con un silbido apacible, como esas tardecitas de verano cuando uno escucha esa brisita que sopla, y es un momento tan agradable cuando ya está más fresquito y demás, yo me imagino de esa manera, ¿no? Ese silbo apacible y delicado, dice en esta versión, porque Dios conocía el agotamiento y Dios conoce nuestro agotamiento, Dios conoce nuestra preocupación, pero en medio de todo eso Él nos quiere hablar, ¿sí? Y le habló de una manera que Elías podía descansar en esa palabra de Dios, podía descansar en esa manifestación de Dios. Y Dios le pregunta en dos oportunidades lo mismo, en el versículo 9 y en el versículo 13. ¿Qué haces acá, Elías? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? ¿Y por qué Dios le pregunta eso? Porque el propósito de Dios no era que Elías se muera en esa preocupación, se muera en ese descanso. Dios le permitió descansar y lo cuidó para que él descanse y reponga fuerzas. Pero Dios todavía tenía planes y tenía una tarea para Elías. Y así como nosotros estamos atravesando momentos complicados, Dios sigue estando en el trono, Dios sigue siendo soberano, pero también la palabra que Dios nos habló. Nos escuchamos de vuelta. Espero que me puedan estar escuchando, ¿sí? Según mi esposo, acá está funcionando internet. Nos tomamos un minutito para que se vuelvan a conectar, si alguna por ahí tuvo que salir. Y ya retomamos la charla, ¿sí? Les pido disculpas, pero lamentablemente este inconveniente con internet sigue. Pero bueno, veníamos hablando de que en medio de lo que Elías estaba viviendo, Dios le estaba dando alimento, Dios le estaba dando descanso, pero que el plan de Dios no era que Elías se quede en ese lugar, como tampoco el plan de Dios es que nosotros estemos eternamente en esta situación en la que estamos hoy, ¿sí? Y en medio de lo que hoy estamos viviendo, tanto sea desde lo social, desde esta situación de pandemia, desde esta situación de tanto agotamiento, de tanta desesperanza, y tal vez en cuestiones personales que vos hoy estés atravesando, que estés viviendo. Gracias, las chicas me avisan que se escucha, muchas gracias chicas por avisarme. En medio de todo esto, el Señor sigue siendo soberano. Hay dos verdades absolutas que yo te quiero compartir. Dios sigue siendo soberano y Dios va a cumplir la palabra que dijo sobre tu vida. Dios va a cumplir cada plan y cada propósito. A Dios no se le quemaron los papeles por este tiempo que nos sorprendió, pero que también está escrito en la palabra, ¿sí? A Dios no le sorprende lo que nosotros estamos viviendo. Él conoce cada una de estas situaciones, pero también Dios, así como le tuvo que hablar a Elías, hoy nos quiere hablar una palabra de ánimo, porque los planes de Dios siguen adelante para cada una de nosotras, ¿sí? Dios sigue siendo soberano. Y en medio de todo este tiempo, yo hoy quiero brevemente compartirte, gracias Normita por escribirnos también, yo quiero compartirte dos propuestas. Así como al principio te compartí una propuesta para reírnos un rato, yo quiero compartirte dos propuestas para que tu fe y mi fe aumenten en este tiempo. En primer lugar, yo quiero compartirte la misma propuesta que Dios le hizo a Elías. El Señor le dice a Elías, en el versículo 13 y 14 comienza a hablar y Elías le vuelve a decir a Dios lo mismo que ya le había dicho y dice, no, Señor, es que yo me quedé solo y nadie te sigue y en este país nadie cree en vos, estoy solo, y encima me persiguen para quitarme la vida, dice Elías, ¿no? Pero en el versículo 15, yo doy vuelta a mi casa para poder ver la Biblia, en el versículo 15 Dios le dice, le llama la atención, lo escucha y demás, pero Dios le dice,
le empieza a comentar su plan, porque Dios seguía teniendo un plan y Dios seguía teniendo un propósito en medio de todo lo que Elías estaba viviendo. Y Dios, el plan la propuesta que Dios le hace, ¿qué te parece si miramos para adelante? Yo te parafraseo lo que dice ese versículo. Dios le da una tarea. Le dice, regresá por el camino donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco, y cuando llegues allá vas a hacer una tarea, vas a buscar a Jezreel y lo vas a ungir como rey de Siria. Después le da otras tareas que él tiene que hacer, de ungir a otros profetas y demás. Había una tarea todavía para hacer, había un plan y había un propósito de Dios. Y yo te quiero preguntar lo mismo, te quiero proponer lo mismo. ¿Qué te parece si empezamos a mirar para adelante? ¿Sabes que en estos últimos días Dios me habló mucho de esto? Empezar a escribir, empezar a planificar qué queremos hacer en el tiempo que viene. Tal vez para animarte en esta hora tengas que agarrar una hojita, como yo tengo esta, y una lapicera y empezar a escribir. Empezar a escribir qué querés hacer en este tiempo que viene por delante. Porque hay un tiempo de Dios para tu vida y para mi vida. Más allá de esta pandemia, más allá de esta situación que estamos viviendo, hay sueños que seguramente y planes que están en tu corazón y en mi corazón, que tenemos que escribirlos para poder hacerlos, ¿sí? No hay forma de concretar una tarea o una visión si vos no la escribís y cada tanto la repasás y te fijás si la pudiste hacer o no. Yo te cuento algo muy práctico. Yo cuando quiero hacer cosas en mi casa, algunos vieron que ahora publicamos que pusimos un desayunador en la cocina. Yo hace años que le vengo diciendo a mi esposo que quiero hacer ese proyecto y él, bueno, ahora me acompañó y hizo todo el trabajo que hizo. Pero desde lo práctico te lo quiero compartir. Yo hace muchos años que vengo planificando cosas que quiero hacer en mi casa, ¿no? Entonces yo las escribo en una agenda, en un cuaderno, o las pego en la heladera y cada tanto voy viendo qué puedo hacer, qué no puedo hacer, voy orando por eso. Sí, si son cosas que necesitan muchos recursos económicos, voy planificando en qué momento lo puedo hacer y demás. Y esto es algo simple y cotidiano, pero de cuestiones mucho más profundas, mucho más grandes que tal vez vos estés soñando. Tal vez en este tiempo te diste cuenta que tenés que cambiar de trabajo, que tenés que amplificar tu trabajo, te diste cuenta que hay relaciones familiares que las vas a tener que empezar a sanar, o hay personas de las que te alejaste y te hizo bien alejarte de esas personas porque no te hacían bien a tu vida. Tal vez hay muchos planes o proyectos que vos tenés para tu casa, te diste cuenta de que lo que venías haciendo no te gustaba y querés estudiar otra carrera, infinidad de cosas que podemos pensar. Tal vez nos dimos cuenta de que pudimos aprender a amar a las personas de otra manera porque tal vez no podíamos tener el abrazo, no nos podíamos juntar a comer, no podíamos hacer un montón de cosas. Hola Nati, ¿cómo estás? Que me estás saludando. No podíamos hacer un montón de cosas. A nivel iglesia hay un montón de cosas que no pudimos hacer, pero nos pudimos comunicar de otra manera. Pero más allá de todo esto que fuimos atravesando, ¿qué nos vamos a llevar de este tiempo y qué planes tenemos para adelante? Yo te quiero compartir 2 versículos. El Proverbio 16:3 dice, poné lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y también dice el Salmo 37, versículo 5, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. En todos esos planes que tal vez vos tenías y se quedaron por la mitad, o son cosas que vos descubriste ahora que te gustaría hacer, yo creo que esto de estar en nuestra casa nos dio una visión de la vida, de las relaciones, de las cosas importantes, de otra manera, ¿no? Entonces tal vez haya cosas que vos dijiste, bueno, la verdad que esto lo quiero cambiar, lo quiero modificar, o quiero empezar a hacer esto, me quiero animar a hacer tal cosa, ¿sí? Eso te invito, como te decía hoy, que lo puedas escribir y que puedas comenzar a planificar cómo querés salir de esta pandemia y qué vas a hacer después de este tiempo difícil, ¿sí? Que fue lo que Dios le habló a Elías. Dios en cierta forma le dijo, Elías, vamos a empezar a mirar para adelante. Yo te invito hoy que de la mano del Señor, como leímos recién, vos puedas empezar a mirar para adelante. Y te pregunto otra cosa, ¿qué te está pidiendo el Señor que hagas de ahora en adelante? Seguramente Dios te habló en diferentes situaciones y Dios te está pidiendo que hagas cosas.
Dios te está pidiendo que te movilices hacia determinadas cosas. Y yo te quiero compartir un poquito de lo que Dios me enseñó a través de por qué hay que planificar. Porque planificar nos ayuda a pensar en el futuro. Y a veces somos muy de decir, no pensemos tanto en el futuro, que nos llenamos de ansiedad, pero a veces cuando no tenemos planes, cuando no tenemos un mañana, cuando no tenemos un norte, cuando no sabemos a dónde queremos ir o cuando no sabemos qué queremos hacer, eso hace que nos llenemos de desesperanza. Como Elías, que pensó que su vida se terminaba ahí, pero Dios seguía teniendo proyectos. Yo te invito a que en este tiempo le preguntes a Dios los proyectos que tiene para vos, pero también las cosas que están en tu corazón. Vos las puedas tomar en serio y empezar a animar tu corazón, empezar a animar tu fe a través de creer las cosas que Dios puede hacer. Yo te cuento que hace un tiempo atrás, no traje ahora mi agenda, Dios me movilizó a hacer esto que te estoy contando y escribí en las diferentes décadas de mi vida, escribí hasta los 70 nada más, capaz que el Señor me da más años, hasta las diferentes décadas de mi vida, qué quería hacer y qué quería lograr. Y capaz que voy a decir, ay, pero te cargas de ansiedad. No, ¿sabes qué? Me cargué de esperanza. Porque estaba pasando por un momento donde me sentía muy triste y donde no podía mirar hacia adelante. Estaba igual que Elías. Esto no sé cómo va a seguir, no sé qué va a hacer Dios. Y yo empecé a escribir en fe cada una de esas cosas. Hay un autor que es un psiquiatra, él es de origen judío, ¿sí? Y a raíz de eso estuvo en los campos de concentración cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Este autor se llamaba Viktor Frankl, y él escribió una frase que dice: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Siempre podemos elegir cómo vamos a atravesar los momentos. Pero algo muy importante que él dice en ese libro, ¿sí? Que se llama El hombre en búsqueda del sentido, él desarrolla toda una teoría psicológica donde le enseña a las personas a sobreponerse a lo que han vivido, a las situaciones de dolor, a las situaciones tristes, pero él cuenta muchos testimonios en ese libro y él cuenta cómo las personas que tenían esperanza, a pesar de vivir tanto horror y tanto dolor, esas personas eran las que lograban salir con vida de esos lugares. Obviamente que la vida en ese momento no dependía de ellos, sino de las personas que lo tenían prisioneros, pero él cuenta que fue un sobreviviente del Holocausto. Él cuenta cómo él soñaba, por ejemplo, que iba a ir a pasear con la esposa, que iba a hacer determinada cosa, ¿no? Y le ponía esperanza a ese futuro que venía por delante. Y separando, ¿no? La situación tan difícil que ellos vivieron de lo que nosotros estamos viviendo hoy, pero que son momentos que causan mucha desesperanza, son momentos que causan mucha tristeza. Yo te animo a que te tomes de la mano del Señor y que empieces a pensar, ¿no? Así como Dios le fue diciendo a Elías, ¿sí? ¿Qué te parece si empezamos a mirar hacia adelante? ¿Sí? ¿Qué te parece si empezamos a mirar qué quiere Dios cuando salgamos de este tiempo difícil? Cuando salgas personalmente de ese tiempo difícil, porque todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Y el tiempo de sufrimiento tiene un periodo que Dios permite, no es para siempre. Y la segunda propuesta que te quiero hacer, tomando en cuenta la vida de Elías también, pero también un relato que está en Hechos capítulo 28, el último capítulo del libro de Hechos, cuenta que Pablo, estando prisionero, habiendo pasado un naufragio, ¿sí? Terminando en una isla que ellos en realidad no iban a ir ahí, el objetivo de Dios era que Pablo llegue a Roma a predicar de Jesucristo en ese lugar. Ellos terminan en esa isla, ¿sí? Habiendo atravesado mucho sufrimiento, y Pablo, que era un hombre muy entendido en las cosas de Dios y un hombre de mucha fe, de mucha esperanza, muchas de las cartas de Pablo que están en el Nuevo Testamento nos llenan de esperanza, nos llenan de fe de lo que Dios puede hacer y quiere hacer con nosotros. Él, con todo ese testimonio, en medio de todo ese sufrimiento que le estaba pasando, ¿sabes qué hizo? Dice la Biblia en Hechos 28 que Pablo empezó a orar por los enfermos. Pablo empezó a orar por los que estaban en necesidad y un montón de gente de ese lugar conoció a Cristo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que en el mientras
Dios transforme esta situación que nosotros estamos viviendo, yo te invito a que puedas ayudar a los que tengas cerca. Yo te invito a que puedas hacer algo por alguien. Hoy estamos muy limitados en muchas cosas, pero algo que Dios me habló en este tiempo, que en medio de todos los no se puede hacer, en medio de todos los no, hay muchos sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Tal vez hoy no podemos visitar a alguien, pero le podemos llamar por teléfono. Tal vez hoy no tengamos gran cantidad de dinero, pero sí podemos tener tal vez un pequeño porcentaje de nuestros ingresos para comprar comida para una familia que no tiene nada, que está en otras condiciones tal vez. Tal vez hoy no podemos reunirnos en la iglesia, pero podemos estar fervientemente orando y clamando al Señor por ese tiempo de avivamiento que hace tanto que estamos clamando, que Dios avive nuestras vidas, avive nuestros corazones, que Dios nos llene con el Espíritu Santo, que nosotros podamos ser bendición en cada lugar que estamos como iglesia. Hay muchas cosas, queridas chicas, que sí podemos hacer. En el mientras que Dios nos muestre sus planes, en el mientras que nuestros proyectos que tenemos en nuestro corazón se cumplan, nosotros podemos bendecir a los que tenemos a nuestro alrededor. Y yo quiero terminar este tiempito de palabra compartiéndote lo que dice Jeremías 29:11. Dios le dice a su pueblo que estaba pasando por momentos muy tristes. El año pasado en la iglesia compartimos esta palabra, o en el verano, no recuerdo cuándo fue, y compartimos el contexto de esta palabra. El pueblo estaba cautivo, el pueblo estaba triste, el pueblo estaba decepcionado, y Dios le decía que ellos podían hacer cosas buenas en medio de lo que estaban, porque el Señor te dice, escuchá, mujer, porque Dios te dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Tal vez hoy te sientas como Elías, pero el Señor dice, yo tengo un futuro lleno de esperanza. Y sinceramente en todo este tiempo a mí me emocionó, no siento tristeza por lo que está pasando en algunos aspectos y cómo están sufriendo las personas, sí, pero no siento que Dios esté lejos, todo lo contrario. Me emociona el cuidado de Dios en nuestra vida, me emociona el cuidado de Dios en su pueblo y me emociona que Dios sea tan fiel y antes de atravesar momentos difíciles, Él ya nos prometa que vamos a salir, pero también que nos va a dar un futuro lleno de esperanza. Y si tal vez hoy es un tiempo donde la esperanza sea algo que esté muy lejos de tu vida, yo te invito a creerle a Dios. Elías, para poder entender lo que Dios quería hacer, tuvo que cambiar la actitud hacia lo que estaba viviendo. Leímos recién que hay situaciones que tal vez no vamos a poder evitar el sufrimiento, pero que sí podemos decidir cómo las vamos a atravesar. Yo te invito a que por fe agarres un papel y empieces a escribir los planes que tenés para el tiempo que viene, los planes que Dios tiene para vos en el tiempo que viene. Hay muchas que tienen tareas de parte de Dios que piensas que nunca las van a poder hacer, pero si el Señor habló, el Señor va a ser fiel para cumplir esa palabra. El Señor va a ser fiel para que ese futuro lleno de esperanza se cumpla sobre tu vida y sobre mi vida. Y hermana, yo te invito a orar, porque la iglesia de Jesucristo no está cerrada. La iglesia de Jesucristo está en cada una de las casas donde nosotras estamos. Y este es tiempo para levantarnos a proclamar que en Cristo tenemos un futuro lleno de esperanza. Este es un tiempo para hablar proféticamente. ¿A qué me refiero? A hablar las cosas que no son como si fueran, como lo dice la palabra. A declarar que va a haber paz en nuestra nación, que la presencia de Dios nos va a guardar como pueblo suyo. A creer que Dios va a hacer algo y va a intervenir en nuestra vida. Por eso te invito a creerle al Señor. Si en este tiempo tu fe está flaqueando, empezá a comer más de la palabra y empezá a descansar en Dios. Empezá a creerle a Dios, empezá a descansar en que Él te está guardando tu casa, está guardando tu familia. Yo sé que tal vez hoy esté pensando, pero si vos supieras lo que yo estoy pasando. Y yo sé que hay situaciones muy duras que estamos viviendo en este tiempo, pero Dios no cambia y Él dice que sus planes son de bien y no son para nuestro mal y que Él quiere darnos
un futuro lleno de esperanza. Tal vez como Elías hoy tengas que cambiar tu actitud y creer que Dios tiene planes nuevos y Él tiene un propósito que quiere seguir cumpliendo con tu vida. Tal vez hoy te toque, como Pablo, orar por los enfermos, orar por los que están mal, porque si miras a tu alrededor, tal vez hay personas que están pasando situaciones más duras que las que vos estás viviendo, y yo no minimizo tu dolor, no minimizo la situación que vos puedas estar viviendo, pero si empezás a mirar a tu alrededor, Dios te va a dar oportunidades para bendecir, y este tiempo no es en vano. Pero ten en cuenta, como lo dijimos antes, perdón, que todo tiene su tiempo y que este tiempo va a terminar, y nosotras tenemos que salir con proyectos de Dios de este lugar. Tenemos que salir con sueños, tenemos que salir con planes, porque la mano de Dios no se acortó para bendecir a su pueblo, ¿sí? Como lo dice la palabra. Por eso yo te quiero bendecir en esta noche y quiero orar por tu vida, ¿sí? Gracias a todas las que siguen dejando sus comentarios, y si este video realmente te bendijo, a mí no me interesa promocionarme, no me interesa que nadie me conozca, me interesa que lo que Dios está hablando se difunda, así que te invito a que se lo puedas compartir a alguien, y que este sea un tiempo donde nosotras inspiremos esperanza, donde nosotras hablemos esperanza, donde nosotras escuchemos lo que Dios quiere y con nuestra boca oremos y hablemos esperanza para aquellos que están angustiados, que están preocupados y que tal vez no tienen fe en Dios o su fe está flaqueando. Yo te invito a que juntas podamos orar y podamos pedirle al Señor que tengamos mucho para escribir en nuestro papel, que tengamos muchos sueños, muchos planes para pensar y salir con esos planes de Dios de este tiempo, que es bastante difícil, pero que Dios sigue estando al control y reinando. Yo te invito a que podamos orar. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús a cada una de las mujeres que están escuchando esta palabra y a las que las van a escuchar. Yo te pido, Espíritu Santo, que ahora ministres nuestros corazones, que ministres nuestras vidas, que nosotras podamos cambiar, Señor, la actitud con la que estamos llevando este tiempo, que nosotras podamos abrir nuestros ojos y ver, Señor, que vos estás al control de todas las cosas, que no hay nada, Señor, que se escape de tu control. No hay nada que se escape de tus propósitos, Señor. Por eso, gracias por esos planes de bien. Padre, que nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean abiertos para escucharte en este tiempo. Que nosotras podamos recibir ese descanso y ese alimento de tu palabra. Que podamos recibir ese descanso que recibió Elías, Señor. Pero que nos levantemos como hijas tuyas para poder hablar esa esperanza que tenemos en vos, Señor. Que nosotras no estemos distraídas en este tiempo, que no dejemos, Señor, que el enemigo nos mienta, que no dejemos, Señor, que el enemigo nos convenza de que vos perdiste el control de las cosas, porque vos seguís reinando y seguís gobernando sobre todas las cosas. Señor, que como Pablo podamos bendecir a los que tenemos a nuestro alrededor, que podamos, Señor, entender tus planes y propósitos para este tiempo, que podamos proyectar cosas lindas, Señor, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro trabajo, que podamos como mujeres darte gloria con todo lo que hacemos, Señor. Yo bendigo a cada mujer que está escuchando esta palabra y te pido, Espíritu Santo, que supla su necesidad. Yo clamo por las que están enfermas. Ahora declaro en el nombre de Jesús que por las llagas de Cristo son sanadas. Yo clamo por las que están desanimadas, Señor, que puedan sentir que el Espíritu Santo las fortalece ahora. Yo clamo, Señor, por aquellas que están desesperanzada, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre sus vidas y puedan recuperar esa esperanza que tenemos en ti. Y yo declaro vida sobre cada una de estas mujeres, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, por estar con nosotras, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque vos sos bueno y porque tu misericordia se extiende para siempre. Gracias por cada una de tus promesas, Señor. Gracias por estar con nosotras. Gracias por el tiempo que viene. Gracias, Señor, porque todo está bajo tu control y bajo tu soberanía. Toda la gloria y la honra sean para ti, mi Dios, y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Que Dios te bendiga, querida amiga. Gracias por este tiempo, gracias por dedicar este ratito que compartimos a tu crecimiento espiritual y emocional, y que el Señor realmente te siga hablando con esta palabra. Les recuerdo que como casi todos los jueves, hay algunos jueves que nos tomamos de descanso. La semana que viene vamos a tener una charla
justamente para hablar de proyectos, ¿sí? Vamos a hablar con mujeres que emprenden, mujeres que emprendieron, que se animaron a armar su propio negocio, y vamos a estar también dando algunos tips y alentando a aquella mujer que quiera comenzar algo nuevo. Y te vuelvo a repetir, si esta charla te bendijo, te animo a que la puedas compartir y ser de bendición para la vida de otra mujer. Te mando un abrazo enorme, estamos orando, por el privado nos podés dejar motivos de oración a través de nuestro celular, podés comunicarte también con nosotros. Que Dios te bendiga mucho y que el Dios de toda esperanza ministre tu vida y puedas llenarte con esa esperanza y puedas proyectar esos planes que tiene Dios para este tiempo, que puedas plasmar en un papel por fe esos proyectos que tenés para este tiempo cuando este periodo de pandemia se termine. Dios te bendiga.